Hola y bienvenidos a Nuevo Pacto en Casa. Nos honra mucho que te hayas conectado y decidido pasar los próximos minutos con nosotros. Mientras nos preparamos para tener un tiempo de adoración, quisiera que compartieras esta experiencia con tus familiares y amigos. Esta es una de las formas más fáciles y efectivas de compartir lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad y puedan experimentar el amor de Dios. Así que toma los próximos segundos, dale al botón de compartir desde donde quiera que nos estés viendo, ya sea Facebook o YouTube. Queremos interactuar contigo, así que escríbenos en los comentarios desde donde nos estás viendo y por último, pero no menos importante, queremos que te conectes con Dios de la manera que mejor sientas. Si es necesario, echa a un lado todo lo que pueda ser de distracción. Te animo a que mientras cantemos, te levantes y cantes con nosotros. En el tiempo de la palabra, tomes notas, escribas en los comentarios. Queremos que seas partícipe de esta experiencia. Cantemos. Caminaré por las aguas.
Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Acabamos de tener un tiempo de adoración y quiero agradecer a todos los que se han conectado. Aprovecho para dejarles saber que todos los martes estamos tomando un tiempo para orar como comunidad. Si tienes alguna petición nos puedes escribir en los comentarios o por inbox. Estaremos orando por ella. Ahora nos preparamos para escuchar un mensaje que esperamos que sea de bendición a tu vida. Bendiciones, les saludamos aquí desde nuestra casita en este día. Damos gracias a Dios por tu vida y porque te puedes nuevamente conectar con nosotros. Y sabemos que hoy Dios tiene una palabra poderosa que va a bendecirte a ti, va a bendecir tu familia y va a bendecir mi vida. Rápidamente queremos compartir esa poderosa palabra de Dios, pero antes que eso vamos a dar gracias a Dios por su palabra y por lo que ella va a hacer en nuestras vidas en este día. Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Exaltamos y adoramos tu nombre porque no hay ningún Dios como tú. Señor, en esta hora queremos compartir tu palabra, esa palabra que es vida, esa palabra que es poder. Te damos gracias por lo que tú harás en cada uno de los oyentes que está conectado en este día y lo que tú harás en mi vida, Señor, a través de ella. Gracias porque sabemos que esa palabra hará aquello para lo cual es enviada en esta tarde. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hablar contigo un breve tiempo aquí. Yo quiero que tú busques inmediatamente ahí en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3, versículo 17 al 19. Y yo le quise poner como tema a esta palabra, con todo yo me alegraré en Jehová. Y vamos rápidamente, así que busca ahí la palabra del Señor. Habacuc poseía una notable sensibilidad para describir lo que estaba sucediendo en Israel en aquel tiempo. Habacuc era un profeta, la Biblia habla que Habacuc era un profeta. Dice que llegó un momento de indignación por la injusticia social
que existía en aquel tiempo por toda la situación difícil, las crisis que él veía, y eso lo indignó como profeta, como hijo de Dios, como ciudadano. Y dice también la palabra que al profeta Habacuc, dentro de tantas cosas que pudiéramos decir de él en esta hora, dice que se le considera como el profeta preguntón. Y cuando estaba estudiando sobre lo que queremos compartir, quizás nos ha pasado a nosotros como al profeta, que en medio de todo lo que estaba viendo empezó a hacerse preguntas, pero no solamente preguntas a él, sino que también él fue a hacerle preguntas a Dios. Y yo quiero que en esta tarde podamos ver parte de las preguntas que él le hizo a Dios. Porque cuando vienen situaciones difíciles a nuestras vidas, por lo general empezamos a hacernos los por qué. Casi nunca surgen los para qué. Casi siempre lo que surgen son los por qué, por qué permitiste esto, por qué me pasó esto, por qué yo no hice esto, por qué yo no fui antes, por qué. Entonces Dios quiere enseñarnos a nosotros a través del profeta realmente que detrás de una pregunta siempre tiene que haber alguna respuesta. El profeta empezó a conocer a Dios que tiene respuesta. El profeta Habacuc se indignó por lo que estaba viendo, pero él acudió a preguntarle al que le podía responder por todas las cosas que él estaba viendo. Y quizás, te estoy diciendo, quizás vienen preguntas a tu vida como le pasó al profeta, porque la mayoría de la gente buena sufre mientras que los malos progresan. Hemos escuchado mucho eso, que por qué los malos progresan y los buenos ¿qué? No progresan. Yo no sé si tú has escuchado eso, pero yo lo he escuchado. ¿Por qué esta crisis de la pandemia? Tenemos que obligatoriamente hablar día tras día, porque estamos viviendo una situación que aún no ha terminado y que los científicos y los médicos dicen que esto es para largo. Pero Dios tiene otra respuesta diferente a lo que tienen los médicos. Entonces, ¿por qué el gobierno sigue robando? ¿Por qué el gobierno sigue haciendo injusticias? ¿Por qué Dios tarda en ejecutar su juicio sobre los malos? Porque a veces también decimos que ¿por qué Dios no hace nada? Decimos, Señor, pero ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué si él era mi hijo? ¿Por qué tú permitiste que muriera en un accidente? ¿Por qué si él era mi esposo? ¿Por qué tú permitiste que él muriera? ¿O por qué se enfermó de cáncer? ¿O por qué se enfermó de esto? Empiezan a surgir las preguntas. No te sientas mal por ese estado de tú hacerte preguntas. Lo importante es saber cómo nos hacemos las preguntas, a quién las hacemos y quién nos puede traer las respuestas. Habacuc en aquel tiempo empezó a hacer preguntas, pero como él era tan preguntón, yo me imagino, usted sabe que hay gente que pregunta por todo. Él tenía loco a Dios, porque si era tan preguntón como lo conocen, tenía que tener loco a Dios. Pero qué tremendo, porque Dios en medio de todo, Dios le trajo respuesta a Habacuc. Y hoy Dios tiene respuesta para tu necesidad. Hoy Dios tiene respuesta para tus preguntas que a lo mejor te has hecho y aún no tienes respuesta. Tantas preguntas que pueden venir a tu mente, te estuve diciendo. Pero en esta hora vamos a ver cuál fue la primera pregunta que está ahí reflejada en los primeros versos de Habacuc. Habacuc 1. Yo quiero que antes de ir específicamente a donde queremos tomar como base, yo quiero que vayamos para hacer un recuento de lo que estaba pasando ahí en ese tiempo. Dice que la primera pregunta que podemos deducir de lo que estaba pasando en los primeros 4 versículos es ¿por qué Dios no castiga el mal? Esa pregunta se la hizo Habacuc a Dios. Y vamos a leer rápidamente los primeros 4 versículos. La Biblia dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y la primera pregunta en el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Él estaba diciendo, Señor, voy a seguir orando, voy a seguir rogando, voy a seguir clamando. Y pareciera que tú no estás contestando. A lo mejor te ha pasado igual. ¿Cuánto tiempo voy a orar más por esta situación? Pero no veo a Dios obrar ni a Dios responder. Habacuc también le preguntó eso al Señor. Y dice la palabra, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Él le decía, tú no vas a hacer nada, tú no vas a traer respuesta en este tiempo. Y dice el versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Y haces que vea molestia?
él dice que llegó, ¿qué? Que por qué le permitía, él estaba cuestionando a Dios que por qué permitía que él pudiera ver. Acuérdense que Habacuc era un profeta. Y los profetas también se le conocen como videntes dentro de la palabra. Entonces él podía ver la situación espiritual, la situación real, porque Dios le pudo haber mostrado al profeta. Los profetas tienen una relación directa con el Padre y Dios le estaba mostrando una realidad y él le dice, pero ¿por qué me lo permites ver si no veo actuación en ti? Porque en el versículo anterior, cuando vamos, dice, ¿por qué clamaré y tú no me oyes? Y daré voces a ti a causa de la violencia y tú nos salvas. Era el clamor de ¿quién? De Habacuc. Era como decir, ¿por qué Dios no castiga el mal? ¿Por qué Dios no interviene en esta situación? Quizás en esta hora tú has dicho en estos días, ¿por qué Dios no le pone un cese al coronavirus? Dios es el Todopoderoso y Él lo puede hacer. Pero vamos a seguir leyendo. En estos versículos, el profeta estuvo preguntándole al Señor tantas cosas, como tú y yo podemos estar preguntándole al Señor. La segunda pregunta de Habacuc en este libro, en este primer capítulo, está contenida en el capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el capítulo 2, el versículo 1. Y esa segunda pregunta podemos decir que era, ¿por qué Dios permite que el más impío castigue al menos impío? Era una pregunta porque él estaba viendo una realidad social, una realidad política, él estaba viendo una realidad religiosa con el pueblo también de Dios, un pueblo desobediente, un pueblo rebelde, un pueblo que hacía lo malo delante de Dios, un pueblo que se apartaba del Señor y volvía al Señor. ¿Se parecerá a los tiempos que estamos viviendo? ¿Se parecerá en muchas cosas lo que vio el profeta Habacuc a lo que estamos nosotros viendo en este tiempo? Entonces Habacuc le sigue preguntando al Señor, pero es interesante porque después de tantas preguntas, en el versículo 1 del capítulo 2, él toma una determinación. Y cuando yo estaba leyendo esto me llamó la atención, porque el capítulo 2, el versículo 1 dice, sobre mi guarda estaré. Después de tanta pregunta, Habacuc dijo, el único que puede responderme a esto es mi Dios. Y él estaba preguntando, pero él dijo, voy a tener que esperar, tengo que pararme en la roca y tengo que esperar en él, porque él dice, sobre mi guarda estaré. ¿Quién era la guarda de él? Jehová. Dice, sobre la fortaleza afirmaré el pie. ¿Quién es nuestra fortaleza? Jehová es nuestra fortaleza. Y él dice, tendré que afirmar mis pies, tendré que aprender a esperar respuesta en él, tendré que ampararme en la fortaleza de nuestro Dios. Y dice, y velaré para ver lo que él me dirá. Él dice, no hay de otra. Hay tantas preguntas y todavía no tengo respuesta. ¿Qué voy a decirle a un pueblo? ¿Qué voy a responder? Pero la única manera que tengo es aprender a descansar en Dios, aprender a recostarme en Él, aprender a fortalecerme en Él y para poder tener una palabra que responder a aquellos que me pregunten. Y dice, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? Cuando él dice tocante a mi queja, es tocante a mis preguntas. Que él también en un momento dado pensó que a lo mejor se estaba quejando delante de Dios. Pero él lo que estaba era preguntándole al Señor, ¿tú no piensas hacer nada? ¿Tú no vas a resolver este problema? Cuando le hacemos preguntas a Dios, debemos estar dispuestos a esperar. Lo que pasa es que nosotros somos como que desesperados, y más cuando vivimos un tiempo que todo es a prisa. Por eso existe el microondas, por eso existen todas estas cosas, que todo es que a prisa, a prisa. Pero en el Señor hay que aprender a esperar. Hay momentos en que Dios responde muy rápido, pero hay momentos en que Dios toma tiempo para traer respuesta. Pero la respuesta a veces cuando llega, tampoco llega como nosotros esperábamos. Entonces eso nos trae frustración, nos trae desconsuelo, nos trae desesperanza. Pero cuando aprendemos a esperarle en Dios,
Dios, no importa cómo venga la respuesta de Dios. Él conoce lo que es mejor para ti y Él conoce lo que es mejor para mí. Habacuc tuvo que aprender a esperar en Dios. Un momento dado el Señor le dice en el capítulo 2, y le dice, y Jehová le respondió y le dijo, escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que leyera en ella. Y aunque la visión tardara aún por un tiempo, le decía, puede tardar la visión, puede tardar lo que tú estás esperando, puede tardar lo que tú estás pidiendo. Pero le decía el Señor, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Eso es lo tremendo de cuando aprendemos a esperar en Dios. Que aunque tardare, si Dios lo dijo, lo vamos a ver. Dios le dijo a él, no te preocupes, empieza a escribir, para el que otros lean y crean y puedas motivarlo a que también aprendan a esperar, a creer en que Dios dijo lo que iba a hacer, en que Dios los va a libertar, en que Dios trae respuesta a sus preguntas. Y aunque tardare, espéralo, porque vendrá, no tardará. Qué tremenda esperanza Dios nos da a través de su palabra en esta tarde. Es una palabra de esperanza, donde quizás tú has perdido ya la fe, donde quizás tú has perdido la esperanza y piensas que ya todo se acabó. Pero hoy te dice, aunque tardare, espéralo, porque vendrá. Así que yo te quiero animar con esa palabra del Señor. En otros casos Dios le respondió muy rápido, pero la respuesta, yo le dije que no era conforme a lo que uno esperaba. En otros la respuesta pareciera nunca venir, pero al final Dios tiene control de toda nuestra situación. Dice que en las manos de Dios está nuestro tiempo y que todo tiene su tiempo. Dios tiene un tiempo para nosotros, para cada cosa. Así que hoy es un día donde Dios quiere decirte que no importa lo que el tiempo que hayas determinado, el tiempo que hayas esperado por una pregunta o por varias preguntas o por varias respuestas, Dios te viene a decir, te vengo a visitar y traigo respuesta para tu pregunta. En el libro de Habacuc hay varios textos como el que acabamos de tomar como base. Y el texto que queremos tomar como base, yo quiero que vayamos rápidamente y leamos en Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19. Son unos versos muy conocidos por nosotros y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, óyelo bien, con todo, yo me alegraré en Jehová. Te dije que le puse como esto, con todo, yo me alegraré en Jehová. Aquí Habacuc está diciendo, no importa la situación que están viendo mis ojos, no importa que yo vea escasez, no importa lo que yo esté viendo, yo voy a determinar que con todo yo me voy a alegrar en Jehová. Esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios, aquellos que han conocido al Dios poderoso, aquellos que han conocido al Jehová Jireh, aquellos que han conocido al que ha prometido, aleluya, no desampararnos en ningún momento, porque su palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo te quiero decir en esta tarde, como decía el profeta Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová. Dios quiere que aprendamos a alegrarnos, cualquiera sea nuestra situación, cualquiera sea nuestro problema, cualquiera sea nuestra enfermedad, cualquiera sea nuestra queja. Aprendamos a qué, a gozarnos en el Dios nuestro, que es nuestro Jehová Jireh. Amén. Y dice la palabra, seguimos leyendo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en las alturas nos hace andar. Qué poderosa es la palabra del Señor. El profeta Habacuc aprendió a gozarse en Dios.
No importando lo que viviera, él se aprendió a gozar en Dios. Y no solamente en esa expresión al final de ese capítulo 3. Habacuc es un libro muy corto, muy breve, pero hay otros textos dentro de ese libro que también nos motivan, nos animan. Hay uno de ellos que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Yo estoy creyendo que se acerca un tiempo de gloria sobre la tierra como nunca antes. Que no importa el pecado que haya, que no importa, dice, donde se abundó el pecado, abundó que la gracia. Entonces vendrá un tiempo de gloria, un tiempo de manifestación gloriosa de nuestro Dios en medio de lo que podamos estar viendo. Pero tenemos que aprender ¿a qué? A gozarnos en el Dios que es nuestra salvación. Otro texto poderoso que está ahí registrado en el libro de Habacuc. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, hazla resplandecer. Habacuc tenía en el libro de Habacuc vemos unos textos que nos motivan a qué? A aprender a esperar en Dios, que nos motivan a qué? Aprender a seguir creyendo en Dios, en el Dios Todopoderoso. La escritura que le leí hace unos minutos, en Habacuc capítulo 3, versículo 17, algunos estudiosos la han llamado como los textos del optimismo, que son los textos que la Biblia tiene que te dan que ánimo. A una persona optimista es una persona que tiene ánimo, que no importa lo que esté viviendo, siempre va a mantener que su confianza en lo que cree, su confianza, su ánimo, sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Habacuc había aprendido a conocer a Dios, y en medio de todo lo que no entendía, en medio de todas las preguntas que quizás algunas no tuvieron respuesta, él aprendió a ¿qué? A pararse firme en el Señor y a decir, con todo yo me alegraré en Jehová. Así que yo quiero que tú en esta tarde repitas ahí, con todo yo me alegraré en Jehová. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, no importa lo que esté faltando en tu casa, empieza a hacer una declaración. Cuando nosotros hacemos ese tipo de declaración, estamos activando la fe, porque la fe es necesaria mantenerla viva para poder hacer que Dios mueva su mano a favor de nosotros, sus hijos. Habacuc aprendió a ¿qué? A ver a Dios obrar. Y él decía, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré. Y ese con todo era, no importa si hay pandemia, no importa si hay púa o no hay púa. Aquellos que viven en Puerto Rico saben lo que es el púa. No importa si hay desempleo o no hay desempleo. No importa si hay cupones de alimentos, no importa si hay carros, no importa lo que... Aleluya, con todo yo aprendo a alabar y a gozarme en el Dios de mi salvación. Qué poderosa palabra que nos anima a mantenernos firmes, creyendo en aquel que nos llamó, creyendo en aquel que nos salvó, creyendo en aquel que ha prometido estar con nosotros en todo tiempo y no abandonarnos. Esa es la esperanza que tienen los hijos de Dios. Uno de estos días el Espíritu Santo me llevó al libro de Sofonía, en el versículo 16, la parte final del versículo 16, y me ministraba el Señor a través de esa expresión que está ahí, que dice, no temas, Sión es sinónimo de la iglesia, no se debilite en tus manos. El Señor me ministraba y me hacía entender que en medio de todo lo que llevamos viviendo hay muchos que sus manos se han debilitado, que hay muchos que su fe se ha debilitado, que hay muchos que ya han perdido la esperanza hasta en Dios. Pero Dios decía, no temas, no se debiliten tus manos, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no te debilites, porque Dios viene al socorro nuestro. Dios quiere enseñarnos realmente y revelarse a nuestras vidas como, aleluya, en otra de las facetas de Él, que a lo mejor tú no has conocido, pero en medio de este tiempo, Dios se te quiere revelar. Quizás ya estás en una etapa de desespero. Quizás estás en una etapa de desesperación, pero Dios te dice, no temas, no se debilite en tus manos, no se debilite tu fe, no se debilite tu esperanza, no se debilite tu confianza.
son palabras de ¿qué? De ánimo, que vienen de parte de Dios, no de la pastora Lourdes, no de X personas, vienen directamente, están aquí registradas en la palabra de Dios. Y Dios en este día lo que quiere es que tú te agarres de esa palabra. Habacuc decía en el capítulo 2, versículo 1, yo te quiero otra vez volver atrás, sobre mi guarda estaré. Habacuc aprendió a esperar en quién le guardaba. Dice que Jehová es mi guardador. Jehová es tu guardador, dice la palabra. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te castigará ni de día ni de noche. Y pudiéramos seguir hablando del Jehová que es nuestro guardador. Y Habacuc dijo otra cosa tremenda en ese versículo. Sobre la fortaleza afirmaré mis pies. A lo mejor se han debilitado tus pies, tus rodillas. Se han debilitado tus rodillas y ya no estás orando porque ya piensas que no hay esperanza. Pero Dios dice, hoy vengo a fortalecer tus rodillas. Hoy vengo a fortalecer tus manos. Hoy vengo a levantarte en el estado de ánimo que has estado en qué sé yo cuánto tiempo. Porque Dios vino a visitarte en este día. Y dice, y velaré para ver lo que se me dirá. Él estaba esperando una respuesta de Dios. Porque Dios siempre tiene respuesta. Aleluya. Y Él dice, yo voy a esperar en el que puede, que Él tiene que decirme. A veces somos desesperados y queremos ayudar a Dios. Y queremos que nosotros intervenir. Dios no quiere que tú lo ayudes. Dios quiere realmente que aprendamos a esperar y a descansar en Él. Entonces vamos a seguir brevemente para ir casi ya concluyendo. Veamos por qué el gozo del creyente debe ser permanente. En ese versículo tema nuestro dice, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Cómo es que podemos tener gozo aún en medio de la escasez? ¿Cómo es que podemos tener gozo aún en medio de lo que estaba describiendo el profeta? Decía que no había que animales, que no había alimento, que la higuera ya no había parido, que ni en las vides había fruto, los viñedos estaban sin producir. Dice que entonces quiere decir que entonces había que, si había escasez de alimento, vendía hambruna. Había una situación de crisis en medio del pueblo donde estaba el profeta. Pero en medio de todo, él dijo, con todo, yo me alegraré en Jehová. He aquí algunas de las más grandes promesas de la Biblia para el tiempo de crisis. El versículo 17 dice, aunque se agoten los recursos, nos gozaremos en Él, que es nuestro proveedor. Dios quiere que aprendamos a gozarnos en medio de la escasez. Dios quiere que aprendamos a gozarnos en medio de la tribulación. Dios quiere que aprendamos a gozarnos en medio de la enfermedad. Dios quiere que aprendamos a gozarnos en medio de la depresión. Dios quiere que aprendamos a gozar. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y a veces no hemos aprendido a fortalecernos en Dios y pensamos que la fortaleza nos la puede dar un hombre, la fortaleza nos la puede dar el dinero, la fortaleza nos la puede dar un estatus, la fortaleza nos la pueden dar los políticos, pero dice que el gozo del Señor es el que produce fortaleza en nosotros. Si aprendiéramos esos principios que están en la palabra y esas verdades que están registradas en la palabra, viviríamos vidas diferentes. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el primer principio que vemos en ese capítulo es que aunque los recursos se agoten, yo seguiré gozándome en el Señor. El segundo punto, ahí, aleluya, en medio de todo lo que estaba viviendo, aunque se agote la esperanza, nos gozamos en el Salvador. El versículo 18 que dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Él le describió primero, los versículos anteriores, lo que estaba pasando. Pero él dijo, con todo yo me alegraré en Jehová. Él mantuvo una esperanza en el que podía traer solución a aquella situación. Hay momentos que no nos toca de otra que esperar solamente en Dios. Cuando nos dan una noticia de una enfermedad terminal, que los médicos digan hasta aquí llegamos nosotros, ahí lo que nos queda solamente es esperar en aquel que nos creó, en aquel que ya venció y se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y ahí lo único que tenemos es que aprender a descansar en su palabra y en sus promesas. Pero Dios quiere que aprendamos a descansar siempre,
que aprendamos a tener esperanza siempre, como lo hizo el profeta Habacuc. Dice, la respuesta de Dios, aunque tardare, va a ser segura. Dios se lo dijo, no importa, escribe lo que te he dicho. Ponlo en tabla donde lo puedas ver, donde lo puedas leer, porque a Dios le gusta que también empecemos a declarar y a decretar. La fe es decir aquellas cosas que no son como si fueran. Entonces a veces pensamos, dice la palabra, que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Nosotros tenemos autoridad en lo que decimos y Dios quiere que nosotros empecemos a declarar ¿qué? Declarar lo que Él ha dicho que va a hacer con nosotros. Entonces le dijo a Habacuc, escribe, para que leas, no te olvides de las cosas que he dicho que tengo contigo. Yo te traigo hoy a memoria las cosas que tengo contigo, pero aunque tardare, espérala, porque yo lo dije. Aunque tardare y no lo vea, espéralo, porque yo lo voy a hacer. A lo mejor han pasado 20 años de tú haber estado orando por tu esposo y por tus hijos, pero hoy yo te vengo a decir que Dios trae respuesta a esa oración, porque es el tiempo de salvación para tu casa. Pero tienes que tomar una actitud como la que tuvo el profeta, donde tú te vas a ¿qué? Tú vas a guardar, aleluya, tú vas a poner tu esperanza en Dios, tú vas a poner tu fe firme en Él y tú vas a empezar a declarar que tú y tu casa servirán a Jehová y que este es el tiempo de salvación sobre tus hijos y que este es el tiempo de salvación sobre tu casa y que el enemigo no tiene ni parte ni autoridad sobre ninguno de ellos y que tú y toda tu casa serán salvos, como dice la palabra. Es un tiempo apremiante donde Dios quiere salvar familias enteras, porque el plan y el propósito de Él no fue para uno, fue para toda una generación, fue para todo un mundo, fue para toda la familia. Y yo vengo a decirte que no importa los años que han pasado, no importa el tiempo que tú lleves esperando por una respuesta, no importa el tiempo que tú estás esperando por esa herencia que tienes y aún no has recibido, no importa el tiempo que estás esperando por esa ascensión de trabajo, no importa. Sabes que en un momento dado, los otros días el Señor me ministraba lo que le pasó en un momento dado a José, que cuando tuvo uno de sus hijos, dijo, en aflicción el Señor me hizo fructificar. En medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, el Señor te va a hacer fructificar. El Señor te quiere bendecir. El Señor te quiere que, aleluya, multiplicar. El Señor quiere bendecir tu vida y quiere bendecir tu familia. Es el tiempo de bendición, es el tiempo de respuesta, es el tiempo de cumplimiento, es el tiempo de ver el poder de Dios manifestado en tu vida, en tu casa. Es un tiempo donde Dios nos desafía a creerle a Dios. No importa lo grises que veamos, aleluya, las cosas, pero cuando tú ves el cielo gris es que viene un aguacero que está a punto a caer. Y yo estoy creyendo que en este tiempo, por más difícil que estemos viendo las cosas, Dios nos va a hacer fructificar. Dios nos va a hacer fructificar. Tenemos que aprender a exclamar, como decía el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué poderosa es la palabra del Señor, qué poderoso es nuestro Dios. La respuesta de Dios es segura. La respuesta de Dios no tarda, no importa el tiempo. ¿Sabes qué? En estos días otra palabra que el Señor ministró a mi corazón, en el capítulo 105 del libro de los Salmos, donde decía que el pacto que Él tiene con sus hijos dura hasta 1000 generaciones. Cuando esa palabra se hizo rema en mi vida, yo dije, wow, eso es lo que quiere decir, que cuando Dios dijo algo, Dios hizo pacto con su pueblo, Dios hace pacto con sus hijos. No importa el tiempo que pase, no importa las generaciones que pase, si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. A lo mejor tú no lo verás, pero tus hijos lo verán. A lo mejor tú no lo verás, pero tus nietos lo verán. A lo mejor tú no lo verás, pero tus bisnietos lo verán. Pero lo importante en medio de todo esto, que Él
cumple su palabra y Él cumple su promesa. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que nosotros en esta tarde te queremos enseñar para que tú conozcas. No es un Dios de mentirita, no es un Dios de palo, no es un Dios que está inmóvil, es un Dios poderoso, un Dios que cumple su palabra. No es un Dios como los políticos que prometen y no cumplen. En estos días en nuestro país vemos cómo cada cual está sacando donde decían que no había. Y usted ve todas las carreteras embreadas. Y usted ve que prometen aquí, prometen allá, y chavo por aquí, chavo por allá. No sé de dónde lo sacaron. Porque decían que no había nada y de momento salió. Porque están buscando ¿qué? ¿Votos para qué? Pero pasar el tiempo y van a decir que no hay aquí, que no hay acá. Porque prometen y no cumplen. Pero el Dios que yo te estoy hablando ni es político, ni es mentiroso, es el Dios todopoderoso. En la vida hay tiempos donde nos hacemos las mismas preguntas que pudo haberse hecho el profeta Habacuc. La falta de conseguir alivio para un dolor. Ver transformado a alguien por quien oramos siempre. Ser curado de alguna culpa o encontrar satisfacción para alguna necesidad material. Nos pudiéramos llenar de ¿qué? De muchas preguntas. Y de preguntarnos, ¿dónde tú has estado, Dios, en medio de todo esto? ¿Dónde tú estás? Habacuc lo preguntó, y Habacuc era un profeta, un hombre que tenía una relación con Dios. Y Habacuc decía, ¿dónde tú estás? No te he visto en todo esto. Se esperaba que tú actuaras y accionaras, y a veces nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios se ha olvidado de ti, que Dios ya no tiene cuidado de ti, que Dios no va a cumplir lo que dijo con tu vida. Pero no, en medio del silencio, como dice la canción, Él está obrando. En medio del silencio, Él está obrando. Nuestro gozo debe ser ¿qué? Independientemente a nuestras circunstancias. ¿Sabe cómo lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 4? Regocijaos en el Señor siempre. Pablo no dijo, regocijaos en el Señor cuando tengas la cuenta del banco llena. Pablo no dijo, regocíjate en el Señor cuando en tu casa haya alimento. Él dijo, siempre regocijémonos en el Señor. Y volvió otra vez a afirmarlo. Cuando él vuelve y hace énfasis, a Dios lo reafirmes haciendo énfasis en algo. Pablo decía, otra vez digo, regocijaos. Habacuc dijo, en todo yo me alegraré en Jehová. Y Pablo dice, regocijaos siempre en el Señor. Cuando estaban ellos también en la experiencia del naufragio, cuando iban rumbo a Roma, cuando allí habían perdido todo tipo de esperanzas de vivir, Él exhortó a todos los que iban en la nave a comer y a recobrar el ánimo, porque Dios le había dado una palabra y le había dicho a través del ángel que ninguno de los que iban en aquella nave iban a perecer. Cuando tenemos una palabra de Dios, no debemos que temer, porque si hay una palabra de Dios, no hay por qué temer, porque Él va a cumplir. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo le dijo a ellos, no tengan temor, porque ya Dios a través del ángel se encargó de decirnos a nosotros que ninguno de nosotros va a morir. Cuando tenemos una palabra de Dios, eso nos ayuda a mantenernos firmes. Y aunque se debiliten nuestras manos, se debiliten nuestras rodillas, se debilite nuestra fe, se debiliten nuestros pies, Dios que nos anima a que nos mantengamos firmes creyendo esa palabra. Aunque se agoten la fuerza, nos seguiremos gozando en Él, porque dice la palabra que Él es nuestra fortaleza. El versículo 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Primero Pablo dice, gócense, alegraos siempre. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y en el 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es tu fortaleza. Decláralo en esta tarde. Jehová el Señor es mi fortaleza. No importa lo que esté pasando alrededor. No importa la magnitud de las olas que estén ahí al lado tuyo. Quizás que quieran
ahogarte, no importa de las llamas que puedan estar alrededor tuyo. Jehová el Señor es tu fortaleza. Aprende a gozarte en el Señor, que es tu fortaleza. Habacuc era un ser humano como tú y yo. Él experimentó en momentos de debilidad, de frustración y de tristeza, y lo podemos ver por las preguntas que él estuvo haciendo. Cuando los siervos de Dios, los hijos de Dios, realmente nos venían esos momentos difíciles, tenemos que hacer como Habacuc. Aprender a guardar en el Señor nuestra fe, a pararnos firmes en nuestra fe y a esperar en Dios, que es nuestra fortaleza. Pablo también reconoció que podía vivir cualquiera fuera su situación, pero todo eso debido a su más grande afirmación, donde él dijo: todo lo puedo en Cristo, porque es mi fortaleza. Una de las cosas más difíciles para nosotros como seres humanos es estar quietos en el día de la aflicción. Cuando viene la aflicción, cuando viene la crisis, cuando viene la enfermedad, cuando viene el momento difícil, qué triste o qué imposible se nos hace mantenernos quietos. Dice la palabra en uno de los salmos: estad quietos en Jehová. ¿Y qué? Y confiar. Hay que aprender a ¿qué? A estar quietos y esperar en Dios. Porque en Dios hay respuesta, en Dios hay seguridad. El Señor se lo dijo a Habacuc: aunque tardare, espéralo, porque vendrá. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. En esta declaración: con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Sabes lo que sucede cuando ponemos nuestro gozo en el Señor en el día de la angustia? Que Él hace nuestros pies como de sierva. Los siervos eran gacelas, eran lo mismo que las gacelas. Son ejemplos de fortaleza. Es un animalito que es un ejemplo de fortaleza. Es un ejemplo de seguridad al andar. Es un animalito que es ejemplo de belleza y de velocidad. Por lo tanto, son muy ágiles. ¿Y hacia dónde nos remontaremos? Dice la palabra. Dice que Él hace nuestros pies como de sierva. Y dice que nos hace que habitar en las alturas. Dice la palabra que nosotros los hijos de Dios estamos sentados ¿en dónde? En lugares celestiales, juntamente con Cristo. Nosotros tenemos un lugar de privilegio, pero a veces en medio del problema y de la dificultad se nos olvida cuál es nuestra posición en Cristo y no podemos ver que por encima de nuestro problema, por encima de la crisis de nuestro país, está que el Dios Todopoderoso. Entonces dice: hacia las alturas, por encima de los problemas, Dios nos quiere hacer andar. Dios quiere que trepemos las montañas de nuestras dificultades. Dios quiere que confiemos en Él. Él es el Hijo de Dios, por cuanto sabe que su fortaleza y provisión provienen de Él. En esta tarde yo te digo: aprendamos a gozarnos en el Dios que es nuestra fortaleza. Dice el profeta: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, lo repito, el cual hace mis pies como de sierva y en las alturas Él me hace andar. Nuestro gozo, nuestra seguridad no depende de lo que yo pueda tener aquí en la tierra. Nuestra seguridad está en Dios. Nuestra paz está en Dios. Nuestra esperanza está en Dios. Nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso. Y el Jehová Adonai en esta tarde te dice: Él es tu fortaleza. Aprende a regocijarte en Él. Como dijo el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor. Otra vez digo: regocijaos siempre. No dijo en el tiempo de pandemia, sino siempre. Regocijaos siempre. Qué poderosa esta palabra que Dios trae hoy a nuestra vida. Es un tiempo donde Dios quiere enseñarnos lo que es su gozo. Porque el gozo de Él trasciende dificultades. El gozo de Él trasciende problemas. El gozo de Él trasciende enfermedad. Queremos dar gracias a Dios porque Dios nos anima en este día a que podamos a seguir creyendo en lo que Él ha determinado sobre nosotros, sobre su iglesia, sobre sus hijos. Y yo te invito ahí que tú le des gracias a Dios por este tiempo. Que le aprendas a darle gracias a Dios y aprendas a gozarte cualquiera sea tu necesidad y dile: Señor, gracias, aunque me ha costado,
quizás verte a ti, aunque me ha ocasionado mucho dolor todo lo que he tenido que vivir, aunque he pasado por el valle de la sombra y de la muerte, pero yo sé que en esta tarde tú has venido a visitarme, a decirme que tú vas a traer fortaleza sobre mí y que tú me llevas a las alturas y que yo aprenderé a remontarme por encima de mi necesidad, por encima de mis problemas, porque en medio de, aleluya, tú quieres darme victoria, pero tengo que aprender a creer que mis problemas están en un nivel que no es en el nivel donde tú estás. Yo quiero aprender a creer como el profeta y a poder exclamar como el profeta, aunque no haya vides, aleluya, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya alimento, ponle ahí, haz la oración, no la oración de Habacuc. A lo mejor es la oración de Abiud, es la oración de cada persona, la oración de la pastora Lourdes. La oración tuya es muy diferente a la del profeta, pero Dios en esta hora quiere que tú ores como el profeta y digas, Señor, aunque no estoy viendo esto en mi casa, aunque por años he esperado esto, pero hoy yo voy a declarar como declaró el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová. Señor, en esta hora te quiero dar gracias. Gracias por esas palabras, Señor, que tú dejaste establecida ahí en la Escritura. Señor, porque tú eres un Dios que conoces, Señor, y conocías todos los tiempos por los cuales el hombre y la mujer les tocaría vivir en la tierra. Pero, Señor, antes de nosotros vivir esto, tú lo viviste en carne y hueso aquí en la tierra. Y porque tú lo viviste, Señor, cuando tú, Señor, fuiste a la cruz, tú garantizaste, Señor, que al tenerte a ti, nosotros íbamos a poder vencer, íbamos a ser más que vencedores. Hay momentos, Señor, que es tanto lo que viene a nuestra vida, que se debilita nuestra fe, se debilita nuestras manos, se debilita nuestra oración, nuestra confianza en ti. Y a veces nos dudamos de que tú, Señor, tienes respuesta para nosotros y de que tú puedes obrar. Pero en esta hora te queremos dar gracias por tu palabra, esa palabra que nos reanima, esa palabra que nos reafirma, Señor, las promesas tuyas, el cuidado que tú tienes para tus hijos, porque tú has prometido estar con nosotros todo el tiempo. Que no nos olvidemos, Señor, de que tú estás presente en todo y que podamos, Señor, emitir en medio de todo una palabra que exprese gozo y alegría y que podamos, Señor, profetizar en esta tarde, Señor, con nuestra boca, que con todo nos alegraremos en ti, porque tú eres nuestra salvación, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro amparo. Tú eres nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Tú eres nuestro escondedero. Tú eres nuestro escudo. Tú eres, Señor, aleluya, el Dios nuestro. Señor, te damos gracias por tu bendición en este día. Te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en cada corazón. Te damos gracias porque tú estás trayendo respuesta en este tiempo. Y te damos gracias porque en tiempo de aflicción, Señor, tú nos fructificarás. Gracias por esas promesas. Gracias por tu palabra, Señor, en este día. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Ahora quiero invitar a aquellos que como Habacuc quieran hacer esa oración que él hizo, que aún no han conocido al Dios que puede infundir ese gozo, al Dios que trae la fortaleza. Yo quiero que tú repitas conmigo y hagas esta oración en esta tarde. Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy pecador. Hoy vengo a ti creyendo el sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario para salvar y perdonar mis pecados. Hoy, Señor, declaro que tu sangre me limpia de todo pecado y que hoy tú escribes mi nombre en el libro de la vida. Gracias por el gozo de tu salvación. Gracias porque tu Espíritu Santo viene a morar en mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, te invitamos a que nos escribas o te comuniques con nosotros. Queremos realmente ayudarte a cómo obtener una vida victoriosa en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por conectarte con nosotros. Hasta la próxima semana. Le bendecimos. Abrazo virtual y un beso todo en el amor del Señor. Bendiciones. Nuevamente, gracias por tomar de tu tiempo y compartir con nosotros. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición. Comparte esta experiencia con tus familiares y con tus amigos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.